Hoy en día voy a tratar un tema relacionado con lo que se nos presenta en el futuro. En las pantallas pueden ver que una de las pandemias en el siglo XIX, allá por 1868, fue la fiebre amarilla. En este grabado de Filadelfia pueden notar cómo se trasladaban los pacientes en los carruajes. También en el Perú alcanzó al puerto de Lima y Callao, y donde fallecieron y dejaron miles de víctimas en este tema de esta pandemia de la fiebre amarilla, ¿no? Igualmente, como todo lo que está pasando hoy día, los hospitales de la ciudad de Lima eran regentados por religiosas y religiosos, y estaban siempre, como le puedo decir, estaban agarrotados y llenos de donde no colocarlos. No había disponibilidad de camas donde hacerlo, y los cadáveres se acumulaban por falta de coches y caballos para llevarlos al cementerio. Pero sí, solo había una idea en la mente de los angustiados limeños de evitar el contagio para no morir. Es decir, estar encerrados, estar en cuarentenas para evitar estas cuestiones. Yendo a mi tema principal, me van a disculpar, me van a escuchar, ¿no? El hospital del futuro. El desarrollo de la presente ponencia se dará en esta ponencia se darán una serie de mensajes claves sobre lo que debe esperarse en los hospitales y recomendaciones finales al respecto. Los mensajes irán en torno a la figura de los profesionales y la importancia de su participación en todas las esferas de la organización, la innovación y la estructura de los hospitales, el cual debe ser el papel del paciente en este modelo de hospital. El papel principal lo desarrolla el paciente. El triple reto que se nos presenta actualmente está dado en base al aumento de la esperanza de vida, que se debe a las mejores de las condiciones de vida, los sistemas de salud y los avances de la medicina. Por lo que los hospitales tendrán que seguir ofreciendo estos servicios con eficiencia y alta calidad en la atención de pacientes. Ante un escenario de escasez y aumento de recursos o cambio de necesidades de la atención de salud, se plantea un cambio de los servicios médicos en la estructura actual del país. Los profesionales hoy en día deberán desarrollar un rol activo dentro de la organización como impulsores de esta, pero con una visión y objetivos de los usuarios, como son los valores de la sociedad, solidaridad, responsabilidad individual, acceso gratuito y universal de los servicios de salud. Este triple reto de los hospitales, como pueden ver, se basa en una demanda incrementada y de la esperanza de vida, pero también influye la reducción de los recursos económicos disponibles con que cuentan estos establecimientos. Asimismo, asociamos los factores de ampliar el acceso a los servicios de salud, mejor financiamiento y calidad del gasto, fortalecimiento y rectoría de los hospitales y la acción internacional para abordar los temas sociales. Hoy en día hablamos de hospitales más pequeños y más eficientes. Los establecimientos de salud de alta resolución incluyen los establecimientos que integran las redes de atención, muy mentado en las ponencias del arquitecto Jaime Catacora, que permita, por un lado, mantener esa concentración en casos específicos y, por otro, dar respuesta a la atención de pacientes crónicos y dependientes. Estos centros deben mantener una estrecha relación con las unidades específicas de atención de las comunidades. Estamos hablando de la parte de la red de salud, que deberá implementarse a lo largo de estos tiempos. Y también vamos a ver con la influencia de una nueva estrategia de la atención domiciliaria. La atención domiciliaria se presenta como una nueva estrategia clave a fortalecer dentro de la definición de hospital del futuro, dado que si conseguimos mantener a los usuarios crónicos y dependientes en su lugar de residencia habitual, se consideran muchos
de los objetivos integrados en los planes de atención de crónicos y dependientes, y por otro lado se irán disminuyendo costos. Es claro, el reforzamiento de la red de atención de salud mencionada anteriormente, ¿no?, de la atención y de los profesionales que han de adaptarse a un nuevo modo de atención en la que su proactividad viene a resultar fundamental. Los médicos tendrán que cambiar sus metodologías y sus métodos de atención para poder ser más eficientes en estos servicios de atención a través de una red de salud. El nuevo enfoque de los servicios, estamos viendo que casi todos los pacientes actualmente son atendidos de la misma manera y hoy en día se presenta un diagnóstico molecular. Cada vez más los tratamientos se adaptan a grupos de pacientes seleccionados y serán definidos por marcadores moleculares, muy de moda en estos días, ¿no? Estamos hablando de variantes genéticas, ¿no?, formas y decisiones de clínicas, y entramos a la era de la medicina genética personalizada. La medicina preventiva personal es la evolución lógica de la medicina. Para estar a la vanguardia de la innovación de salud, es necesario poner a disposición del paciente todos los avances científicos para evitar la aparición de enfermedades, detectarlas de forma precoz o incluso tratarlas de manera más efectiva en sus fases iniciales, donde el impacto en la salud del paciente es menor. La medicina personalizada consiste en el empleo del perfil genético de un individuo con el fin de orientar la toma de decisiones respecto a las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento. También se entiende como el abordaje terapéutico dirigido a tratar genéticamente a subgrupos de pacientes. Consiste en el diseño de terapias a medida del paciente de tal forma que se favorezca la mejor prescripción posible respecto al tipo de medicamento de edificación, ¿no?, con mayor eficacia y seguridad, lo que facilita la toma de decisiones informadas por parte del paciente. Forman parte de la medicina preventiva o individualizada la farmacogenómica, la toxigenómica, la nutrigenómica y la medicina predictiva. Como pueden ver, a lo largo de las conferencias nunca escuchamos esos términos. Estuvimos viendo en una parte... Estuvimos viendo en una parte de las ponencias del especialista en equipamiento de diseño de laboratorios, hablar de la genoma, el ambiente de genoma molecular, donde decía que cómo se deben atender, cómo iban a ser los espacios y en qué lugares y cómo tendríamos que tratarlo. Entonces, hoy en día ya debemos ir pensando en el cambio del futuro. ¿A qué nivel de resolución podemos llegar en estos cambios y dónde se deben hacer? Más aún se está tomando en cuenta la red de salud y también las redes periféricas que tenemos, sea primer nivel de atención, segundo y tercero o cuarto nivel, como el caso de ustedes, para atender diferentes patologías relacionadas con la medicina genética personalizada y la medicina preventiva o predictiva. Aquí, el arquitecto Catacora manifestó la necesidad de crear la red integral de salud. A nosotros el ya famoso llamado RIS, donde interviene toda una región y todos aquellos que están cercanos a la región, o donde esté el hospital del tercer nivel, el hospital del segundo nivel, el de primer nivel, y aquellos establecimientos y con qué gestores van a unirse cada uno de ellos. Entonces, no debemos olvidar la reestructuración de los servicios médicos recae también en esta red integral de salud. Como alternativa a esta y centrados en las personas, es muy posible que debamos contemplar una organización en niveles de cuidado donde no prime tanto la patología como las necesidades del paciente. Sí, por un lado, mantenemos centros de alta resolución especializados en determinados procesos, llamemos el Hospital 3,
y determinadas. La idea es reorganizar el entorno de los niveles de los cuidados en toda la región. Esto significa cobrar especial relevancia en la red hospitalaria que se está creando con los pacientes crónicos y dependientes, que por otra parte verán más cercana y factible la hospitalización hospitalaria. Quiere decir que vamos a tener hospitalización dentro de nuestras viviendas, pero también vamos a tener ciertos atributos en la organización de la red de salud. Es por eso que los programas arquitectónicos que se hagan deberán tener en consideración aquellos servicios que existen en cada zona. ¿No? Es decir, si yo tengo un hospital del Seguro Social y tengo un hospital del MINSA, no necesariamente los dos tendrán los mismos equipamientos, dado que van a tener que intercambiarse facilidades o clínicas ellos que se integrarán a esta red de salud, como dijo, y que se plantea en un futuro integrar toda la red y se habla mucho de el tratamiento universal de pacientes, ¿no? Líderes en el conocimiento. El hospital que aspire a convertirse en referente, un 3-1, un 3-4 y 4, se pretende ser parte de toda una red en el área de influencia como para otros centros. Es fundamental que ellos introduzcan el concepto de hospital líquido. Ya comenzamos a hablar de otro tipo de hospital que no varía. Y este concepto de hospital líquido proviene del concepto de la sociedad líquida, introducido por el famoso doctor Bauman, ya que en el mundo de hoy se ha pasado de una sociedad estable y sólida a una sociedad cambiante, inestable y líquida. Él mencionaba ese aspecto. Este concepto referido a nuestros hospitales viene a reflejar la propia idiosincrasia que podemos encontrar en nuestros establecimientos de salud. Para poder dar respuesta a este, debemos referirnos a que la sociedad actual es la sociedad de la inmediatez, la comunicación y de las redes sociales. Estamos, por tanto, en una sociedad que ha pasado a ser eminentemente del conocimiento y la comunicación. Así que de esta forma debemos moldear nuestros hospitales sin barreras, transparentes y facilitadores. Conceptos que deben integrar cualquier hospital que aspire a liderar el futuro. Por tanto, el hospital del futuro deberá ser salubrista y social, reorientado de forma clara hacia el paciente y la sociedad. Solo así se podría aspirar, como decíamos antes, tener un espacio sociosanitario. Como podemos ver, ya comenzamos a cambiar muchos aspectos que tenemos en mente y cómo rediseñar nuestros hospitales para poder unir esfuerzos y tener un espacio sociosanitario en todos lados. Hablamos también hoy en día de estructuras orgánicas abiertas o usábamos antes el término estructuras orgánicas cerradas. No significa que vamos a estar en el aire. Es un nuevo tipo, es el nuevo tipo de concepto de liderazgo. Debe estar ampliamente desplegado en la red y que esté enfocado en la generación del contexto para el aprendizaje. La red es un constructo relacional y se teje día a día en el cotidiano de aprender. Esta construcción debe generar un contexto para el cambio. ¿Qué cosa ¿qué se llama? Cambio de relación de poder. La horizontalidad que debe efectuar en las actuales relaciones entre los distintos nodos de redes, de forma que el poder, tecnología, conocimiento y prestigio y otros aspectos relacionados se desplace desde la atención cerrada a la atención abierta. Desde la hospitalaria del primer nivel hacia el hospital del tercer nivel. El poder pasará a ser un medio para la acción conjunta y efectiva de los procesos integrados y no un privilegio de algunos para mantener posiciones o ventajas.
Hay que tener en cuenta que el sistema integral de salud en los hospitales contribuirá a la resolución de problemas requeridos desde la red asistencial en base al tipo de actividades, niveles de complejidad y especialidades que la propia red lo defina en atención abierta o cerrada, incluidas las atenciones de emergencia. Entonces podemos ver que los hospitales todos estarán conectados con otros agentes del sistema de proveedores de diferentes tipos de servicios en la definida de la red. Como pueden apreciar, ya son conceptos que no están definidos por normas, no están definidos por parámetros, sino que son organizaciones que se irán integrando en esta red para poder en el futuro diseñar un complejo hospitalario con necesidades acordes a las realidades y a las tensiones y a los tipos y cambios de actividades de cada uno de ellos en su organización. Hoy en día, la innovación y el desarrollo de los servicios nos están haciendo ingresar a otro tipo de actividades. La integración del streaming en el contexto del proceso resulta beneficioso para todas las partes, tanto para pacientes, profesionales y proveedores. La participación en el diseño y estrategia de los profesionales será una de las garantías de éxito en los cambios orientados al futuro de los hospitales. Es por eso que el perfil del hospital del futuro debe prevalecer la figura de gestores de casos para coordinar las necesidades y la experiencia del paciente. La tecnología de la información, por otra parte, juega una importante labor en este contexto. Entonces ya comenzamos. Del hospital del digital, que veníamos hablando mucho, nos va a tener que asociar a esta metodología de Lean para una eficiencia en todos los servicios de salud. Es decir, que ya tenemos que pensar en ambientes destinados al manejo de este tipo de tecnologías no consideradas en los hospitales. Otro aspecto fundamental es entender el concepto de la tecnología y su integración en el contexto hospitalario. Cuando tratamos el tema de tecnología, no solo debemos referir a la alta tecnología que los centros van incorporando sin cesar. Nosotros comenzamos a implementar hospitales e integramos sistemas de alta tecnología en equipamiento médico, en una serie de acciones que venimos desarrollando en el hospital. En algún momento esto tiene que parar y para poder realizar un adecuado análisis del costo-beneficio. Si vale la pena comprar o lo que estamos haciendo, ¿no? En beneficio de la población. Y no solo por eso, por otra parte, la tecnología o el desarrollo tecnológico de nuestros centros debe virar hacia el Big Data, otro concepto que se está aplicando en hospitales, pero de una forma muy restringida. De forma que se puede integrar el conocimiento existente, la ingeniería de procesos, la transferencia del conocimiento de la investigación clínica. Bien aunado, todo esto por la tecnología. Nos debe llevar a diseñar nuevos y eficientes procesos, el uso de una adecuada tecnología que facilite el almacenamiento de datos y su posterior exportación y análisis en beneficio del desarrollo científico. Estamos hablando de las historias clínicas digitales, el tener un patrón, tener cierto, aparte de ello también existen los wearables, donde se le introduce un chip al paciente y se lo monitorea a lo largo del tiempo y los tenemos ya controlados de una u otra forma. Entonces, como decía, objetivo de investigación, control de gasto, general de nuevos recursos, enfoque de investigación clínica e innovación. Hoy día preparemos áreas de investigación en los hospitales líderes, o llamados también hospitales regionales, hospitales de provincias, hospitales nacionales, de tal manera que sean los gestores en la investigación y en la educación de estos profesionales de la salud. Otro aspecto es el cambio de la estructura. De forma que ya no se gira en torno de un solo edificio como centro del mundo en la salud, sino como un conglomerado distribuido en varias localidades
lo que plantea un cambio en la estructura de atención de los servicios de salud. Entonces ya comenzamos nuevamente a tocar un tema de lo que es el RIS, la Red Integral de Salud. El Club Hertech, se llama así, viene a significar la necesidad de establecer horizontes compartidos a largo plazo con proveedores externos de procesos sanitarios directos e indirectos. Hablamos de empresas de ambulancias, hablamos de clínicas que manejan lo que es imágenes, empresas que distribuyen medicamentos. Entonces, necesitamos tener proveedores externos, directos e indirectos. Compartir riesgos es más sencillo en el horizonte a largo plazo, dado que si es factible establecer un vínculo de confianza basado en objetivos comunes y beneficios para todas las partes, será uno de los ejes fundamentales y está en el hecho de compartir riesgos en el aspecto de tecnología sanitaria, donde los riesgos y la amortización de los costos de reposición plantean una principal dificultad. Acuérdense que los hospitales carecen de mantenimiento. Hoy día estamos entregando un hospital y a los 3 meses comenzaron a malograrse las cosas porque no hay personal idóneo para llevar a cabo el mantenimiento predictivo de esos equipos. En nuestro caso se presentan muchos de ellos, manipulación de equipos con gente que no ha recurrido a las capacitaciones otorgadas y que un mal uso de ellos lo malogra, pero siempre hay que buscar un culpable, ya sea el proyectista, o sea el contratista, o el equipador. Entonces siempre tenemos que estar ahí y es por ello que hoy en día se busca repotenciar el sector y compartir los riesgos con diferentes actores que se estén dentro de la red de salud. Creo yo todavía, y lo que creen muchos actores, que uno de los principales retos del futuro consiste en dejar de competir por el conocimiento de los profesionales. Debe construirse una red integrativa de conocimiento, competencias y capacidades, donde realmente se produzca una igualdad de acceso referida a la capacidad de la persona para acceder a todos los profesionales. En el actual marco, los centros de zonas rurales mantienen una dificultad para atraer hacia ellos nichos profesionales. Sabemos que muchos de los profesionales no desean ir a zonas donde no se presente una expectativa para ellos fuera de la labor del día a día dentro de su establecimiento de salud. Entonces, ellos prefieren estar ubicados en hospitales que garanticen su propio desarrollo y conocimiento. Lo que va en detrimento es las zonas periféricas. Entonces, es aquí donde la red de salud, la red hospitalaria, ya comentada anteriormente por el arquitecto Jaime Cataora, cobra especial relevancia o importancia en su desarrollo futuro. Una red bien constituida bajo una matriz central debe permitir fluir conocimiento, profesionales y pacientes sin que se produzca el fenómeno de competencia que se produce actualmente. Es la competitividad que se. Entonces, todos los profesionales tendrán que estar regidos bajo un paraguas común que es el hospital. Otro aspecto es los equipos orientados a cuidados integrados a procesos. Hoy en día no se está trabajando en esto, se intenta trabajar en ello, por eso el hospital del futuro se debe organizar en torno a procesos, donde será necesario integrar dentro de los mismos a todas las partes implicadas, pacientes y proveedores. Todo con la pretensión de convertirse en centros de alta complejidad, alta eficiencia y alto volumen de actividad. El perfil del hospital del futuro debe prevalecer, en el perfil del hospital del futuro debe prevalecer la figura de gestores de casos para coordinar las necesidades y la experiencia del paciente. Otro aspecto es la tecnología de información y que juega una importante labor en este contexto. Entonces, todos en uno para generar todas las situaciones y cuidados integrales y
hacer las actividades en base a procesos. Hay muchos actores que no comparten que los hospitales se dediquen a este tipo de cuidados integrados a procesos, ¿no? Tendrán sus razones y en cada aspecto tendremos que ver. Esto significa que también nuestro hospital cambiará su forma, será más digital, sí, ¿no? Pero con ayuda a la función médica. Por lo tanto, todos estos procesos tendrán que ser estudiados adecuadamente en su oportunidad para poder plantear cómo deben ser los hospitales en el futuro, ¿no? El desarrollo del conocimiento debe ir de la mano también del desarrollo de la biomedicina. Esto es posible porque ya comentamos que su propio desarrollo de la tecnología en los diferentes temas antes tratados, donde las computadoras de alto rendimiento consigan procesar y analizar. ¿No? Y deberán estar debidamente conectados a lo largo de cada una de las redes de salud vía la conexión para el tratamiento. Yo voy a recomendar a muchas de las personas que por favor vean este libro de la OPS de Chile, ¿no? Que habla mucho de las redes integrales de salud, el desafío de los hospitales. Es un libro que realmente contiene una organización funcional de lo que se viene de aquí para adelante sobre las redes de servicios y el nuevo modelo de atención, así como las condiciones para los nuevos aspectos que debe tener el hospital del futuro. Entonces, todo ello a través de una red. El libro lo pueden bajar de OPS, ¿no? Chile, o pedírselo al ingeniero Rodrigo, quien le brindará todos estos aspectos o documentación técnica para que vea el desarrollo que en temas de genética, en temas específicos que se van armando cada uno. Es por eso que el desarrollo del conocimiento, digo, debe ir de la mano del desarrollo de la biomedicina. Esto es posible por el desarrollo de la tecnología. No olvidemos que el desarrollo del campo de la biomedicina, el paciente no puede quedar atrás, no se puede olvidar en el caso de la mirada central del paciente, y el desarrollo de la tecnología biomédica, además de tener que desarrollar un lenguaje común para todos los intervinientes en el proceso, no puede olvidar que atrás de toda arquitectura técnica se encuentra una persona y sus necesidades complementarias. Esto se está usando recientemente en que el hospital debe estar centrado en personas. Debe partir del conocimiento del pensamiento y las expectativas de las personas sobre el hospital de referencia y el nivel de servicio que debe obtener y hasta dónde podemos llegar, el grado de atención, cómo debe ser esta. Existen varios modelos de medir las variables más importantes y es necesario hacer un benchmarking adecuado para saber la función por resultado. Como podrán ver, la innovación de los hospitales está definido a un enfoque claro en el paciente, la unificación de servicios clínicos y prestativas y la centralización de algunos servicios que deben denominarse para la propia atención de los pacientes. Este cuadro habla de la gestión humana, la gestión tecnológica, la gestión financiera, operativa, de la información y del ambiente físico. Entonces, ¿cómo diseñaremos el futuro de estos hospitales y en qué nos basamos para poder hacer nuevas normativas que nos lleven a cabo a ello? Hoy en día, la innovación está centrada en el paciente. El COVID-19
el COVID nos ha traído problemas en la forma como atenderlos, y las experiencias que estamos llevando nos pondrán unos nuevos retos en el camino que vamos a construir en un futuro. Entonces, los arquitectos debemos prepararnos, no solamente los arquitectos, sino los equipos multidisciplinarios, debemos centrarnos y ir cubriendo necesidades para poder aportar en su momento cuáles son los requerimientos de los pacientes, ¿no? Y qué actividades tenemos que hacer para que en el futuro tengamos hospitales que puedan responder a cuáles medidas o a cuáles pandemias que se puedan presentar en un futuro. ¿Cómo será mi hospital en el año 2030? ¿Cómo será el hospital en el año 2050? Todavía estamos luchando por saber cómo puede ser ello. ¿Cuáles son los futuros programas que tendremos que abarcar? ¿Seguirá funcionando la consulta externa como teníamos? ¿Seguirán funcionando las áreas de hospitalización? ¿O se dará más alternativa a los pacientes crónicos que los pacientes comunes? ¿Cómo podemos saber qué con tipo de emergencia podemos tener, que la emergencia no sea un ingreso para que el usuario ingrese directamente a emergencia? ¿Cómo tendríamos que hacer todas estas funciones para poder terminar un programa arquitectónico adecuado que pueda cumplir con la mayoría de los requerimientos que requiere cada país o cada región donde esté ubicado el hospital principal o el hospital líder, como lo llamamos? El triple reto de la excelencia operativa está basado en la excelencia técnica, en la excelencia de servicio y en la excelencia profesional. Tres aspectos que deben compartirse para lograr que este triple reto de excelencia operativa nos lleve a un hospital futuro que comprenda la atención centrada en el paciente, ¿no? Un sistema de salud del futuro no dependerá de tener la mejor tecnología, sino de tener el mejor equilibrio entre tecnología y talento. Entonces debemos prepararnos a comenzar a diseñar hospitales con otra visión diferente a la que actualmente estamos realizando. Hace poco escuchamos la ponencia de la arquitecta Silvia sobre el diseño basada en realidades que hay en los países. Entonces tendremos que ir adecuando nuestros proyectos y todo. Hay que tener en cuenta, y me acuerdo mucho cuando inicié hace muchos años meterme en esta idea de los hospitales, que en uno de los cursos que llevaba me dijeron que no se debe permitir que influyan excesivamente las exigencias de los clínicos, que quizás funden sus peticiones en la experiencia anterior y en su acomodo actual más que en las necesidades futuras previstas. Lo mismo que otros aspectos, pero los médicos tienden al individualismo y a tener simpatías y antipatías hasta cierto momento. No, eso no va, esto sí va. No, yo quiero esto, nosotros trabajamos de esta manera, tenemos que hacerlo así, que usted no nos está considerando los ambientes necesarios, creo que debo llevar este ambiente o no, que mejor se lo pongo, y muchas veces nosotros abusamos. Perdón, arquitecto. ¿Sí? Arquitecto, ¿Te perdón, escucho? si puede dejar de compartir la pantalla y volver a compartir para borrar las líneas, por favor. ¿Cuál? Yo no tengo líneas. Esas líneas no son mías. Sí, por eso, tiene que dejar de compartir la pantalla y volver a compartir, por favor, para que se borren. Ah, ya. Ahora la vuelve a compartir. No se borra nada. A ver, vamos a cerrarla. Ahora sí, ¿no? No la veo. Espérate un ratito. A ver. Debe salir. No, siempre sale. Hay alguien que está jugando. El hijo de alguien se ha metido a jugar. Un segundo, a ver. ¿No? He salido. Voy a cerrarla. No. Alguien ha hecho yo. Pero se ve, ¿no?
Entonces decía que mucho de ellos siempre influye cuando el arquitecto comienza a plasmar el PMA, se comienza a modificar el PMA por criterio del arquitecto, por criterio de un médico o de un asistente que le dijo que requería tal cosa que ellos ya estaban viendo, a pesar que no hace ese tipo de actividades. Pero siempre hay un arquitecto bueno y cometemos el error de aceptar. Entonces, es un error adaptar un departamento, un servicio a las idiosincrasias de un clínico determinado. ¿Cómo con tan frecuencia se hace? A menos que se trate de un hombre de sabiduría y de expresión. El hospital seguirá funcionando y existiendo cuando él se haya desaparecido y le hicimos caso. Entonces es bueno saber interpretar los problemas, los programas arquitectónicos, definirlos adecuadamente y ver qué aspectos son los que van a apreciar. Acuérdense que el hospital que hacemos hoy día con una visión a 15 años no es 15 años, son 50 tranquilamente, y siempre vamos a tener ese tipo de interferencias al desarrollo. Cuando entregamos el hospital, tampoco están contentos porque ellos pretendían que tú le pongas más o que se haga más de lo que realmente necesita. Entonces es bueno establecerse que en el hospital de Fibra prevalece desde ya el sistema llamado RIS, la red de servicios de salud, que seguirá funcionando en todos los países y que está bien consensuado a través de las normativas de OPS, OMS, donde ya se está tomando en cuenta estas. Chile, nosotros como Perú, venimos ya trabajando el sistema RIS y cómo va a ser su implementación y a fórmula y lo cual los especialistas tanto de salud como los arquitectos y profesionales afines de este gran grupo de profesionales dedicados a la infraestructura de salud, tendremos que aportar nuestra experiencia en la organización de nuevas guías, nuevas normas que permitan que los arquitectos podamos diseñar todos estos conceptos del hospital del futuro para poder diseñar tamaños, expectativas, número de camas, porque antiguamente todos los hospitales para definir sus áreas secundarias siempre nos basamos en el número de camas. Para tener un quirófano necesito tener 50 camas. Para tener tal cosa debe haber tantas camas. Para dimensionar la cocina se hace en base al número de camas. La lavandería y todo aquello que tenemos a la mano siempre es hecho a través del número de camas. Entonces, ¿cómo nos van a cambiar el chip para trabajar en base a los procesos y cómo se debe hacer esa infraestructura en el futuro para poder dimensionarla? Ya estamos hablando que el número de camas, si tú necesitabas 9 camas por cada 1000 habitantes, hoy día las camas de domiciliarias formarán parte de ese valor que se estaba dando, porque el número de camas, como sabemos nosotros, se cuentan de todas las camas que existen en centros, impuestos y hospitales, son la sumatoria del total de esa cama que te van a determinar el valor de camas faltantes en dicha ciudad o en dicha región o en dicho sector. Entonces vamos a ir viendo cada vez que las metodologías van a cambiar y estaremos preparados para poder afrontar esos hechos. Es lógico que tendremos que comenzar a asociarnos con médicos y todo, cuál es la visión del futuro que tienen ellos con respecto al hospital. Hay mucha bibliografía respecto a esto, hay muchas opiniones en todo ello, pero nadie me ha presentado a la fecha o ha hecho un nuevo proyecto arquitectónico como debería ser. Solamente está enfocado a los sistemas inteligentes, estamos hablando de robótica, estamos hablando de una serie de elementos que nos está permitiendo ver que cómo está avanzando la tecnología en Corea, en China y en otros países, cómo avanza el día a día en esta incursión de tecnología, pero de procesos no hablamos nada. Entonces habríamos que ver qué es lo que nos espera. Bueno, gracias a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, a la Asociación Boliviana de Ingeniería Hospitalaria y al Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia por habernos permitido compartir como
Asociación Peruana de Arquitectos de Salud, esta semana de ponencias y que todas nuestras personas que nos están escuchando hayan asimilado algo a sus conocimientos que ya tienen y ver qué posibilidades tenemos de acrecentar esta red de profesionales en salud para considerar las mismas ideas y concentrarnos de tal manera que poder dar soluciones en un futuro de aspectos técnicos, aspectos de salud y buscar la manera de hacer una buena infraestructura hospitalaria. Gracias a todo esto y está llano a responder cualquiera de sus consultas que se pueda creer conveniente. Hola, hola. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, gracias por la presentación. Yo escribí una pregunta en el chat. Mi pregunta era, ¿qué tipo de información debería contar el equipo de arquitectura para poder diseñar un hospital para 100 años, para aquellos equipos que todavía no existen y para aquella ciudad que todavía no conocemos? Bueno, es ideal, ¿no? Pensarlo en esa forma, ¿no? De poder crear un hospital de 100 años. En el Perú también tenemos hospitales de esa data, pero en un ideal no te podría crear cómo sería, porque tendría que ver cómo están los equipamientos. ¿Cómo podría yo hacerlo, el tipo de accesorios, de tuberías que puedan durar tanto tiempo, ¿no? Así como dicen que la tubería de cobre es la que mejor se utiliza en hospitales, es bueno tener en cuenta qué pasará acá, ¿no? Me acuerdo mucho del arquitecto. Yo entiendo que es imposible conocer hoy día la tecnología o el equipamiento que podamos tener en 100 años, pero me refería más a que cómo debe conceptualizarse desde el punto de vista de arquitectura los ambientes para que esos tengan una capacidad de adaptación al futuro. Porque el problema creo que tenemos en nuestro país es que muchos hospitales son diseñados con una proyección de muy corto plazo y entonces se saturan y colapsan en un plazo muy corto, ¿no? Y cualquier adaptación resulta costosísima porque para comenzar ni siquiera hay espacio. Los hospitales, cuando tú los diseñas, partes de una premisa que es el estudio de preinversión, que parte con una cantidad de pacientes, de población, y que se va desarrollando a 15 años. En los primeros 15 años es el resultado de este hospital que construyes hoy día. A los 15 años tienes que hacer una nueva evaluación del hospital si cumplió con los retos. ¿Qué sucede con el hospital? Cuando tu red de primer nivel de atención no funciona, todos van hacia el hospital que tú construiste para determinar, ya sea un 2-2 de complejidad X, qué sé yo. Nadie se queda porque el profesional de salud tampoco está en el primer nivel de atención. Entonces, lo primero que tiene que hacer mi gobierno o las actividades de salud es fortalecer el primer nivel de atención, porque hay casos que no ameritan que el paciente llegue al hospital y que se solucione en el primer nivel. La telemedicina, las comunicaciones hoy en día hacen que eso pueda resolverse en el primer nivel de atención. Y tú trabajar con la población adecuada que te asignaron para tu hospital, porque cada establecimiento de salud tiene una población asignada y una población de referidos, ¿no? Pero si tú no tienes esos aspectos fundamentales, lógico, una vez que tú construiste el hospital, se olvidaron de ti. A los 15 años sigues los 20, vienen los 30 y comienza a desarrollarte. Ahora, hablamos de lo que será el futuro. Tú cuando construyes un hospital,
tienes una matriz que los hospitales no se desarrollan en el 100% del terreno. Los arquitectos debemos rechazar terrenos que no valgan para construir un hospital. Acuérdense que el hospital se desarrolla en el 50% que ocupa del terreno. Ese 50% adicional que te queda ocupado por áreas de vehículos, llámese, por cada 100 camas habrán 100 vehículos. Yo tengo 100 vehículos en áreas de estacionamiento que a su vez me servirán para casos de emergencia, para construir módulos, hacer atenciones no previstas en el hospital. Para estos casos de pandemia, para casos. Pero cuando el primer nivel de atención no funciona adecuadamente, no podrás controlar la cantidad de gente que se va a ir a tu hospital, el cual no estuvo previsto en tus estudios. Quiere decir, si tú insistes que al año 15 tendrás 100 camas y en el año 2 ya esas 100 camas te la toparon, ¿cuál fue la razón? ¿Estuvo mal hecho el estudio de inversión? ¿No se consideró poblaciones adecuadas? ¿Qué hubo para que tú puedas desarrollar un hospital de esa naturaleza, que colapsó a los pocos años de haber sido construido? Entonces, algo está fallando y es por ello que el arquitecto Catacora hace unos días, el día de ayer, mencionó el sistema integral de salud. No solamente fortalecer hospital, sino fortalecer toda la red de salud para que puedan acceder las personas. ¿Ok? Guillermo, si me permites verter mi opinión. Nosotros planificamos un hospital y construimos un hospital pensando en que este hospital tenga que ser sostenible en 30 años, que en 30 años pueda absorber el crecimiento poblacional de 30 años, ¿ok? Y al año, solo pasa un año y tenemos que volver a pensar en otra vez la planificación de los 30 años. Y pasa otro año y tenemos que volver a pensar en la planificación de 30 años para ir preveyendo lo que va a pasar. Sin embargo, creo yo, y esta es una posición muy personal, creo yo que lo que tenemos que preparar no son hospitales para de aquí a 100 años, sino preparar a los profesionales, arquitectos, ingenieros y médicos salubristas que tengan el poder de decisión de aquí a 100 años. Ahora nosotros tenemos, y es por eso también el objetivo de este curso y de los posgrados que queremos organizar y los congresos, Guillermo, que hemos organizado y que organizamos en Latinoamérica sobre arquitectura hospitalaria, van en el sentido de que podamos preparar a las personas que en 50, 60, 70, 100 años sean las personas que tomen las decisiones y que tengan las capacidades técnicas para poder tomar las decisiones más adecuadas en su momento. Yo creo que es parte del objetivo y de nuestra responsabilidad como profesionales y creo que estamos viendo en ese camino. No podemos adelantarnos a un hospital a algo que no sabemos qué va a suceder. Hace 20 años no sabíamos qué iba a pasar con todos los adelantos en imagenología o en odontología o en tomografía que nos han revolucionado y nos han cambiado la forma de ver los hospitales. No, hace 30 años no podíamos pensar en presión positiva y el flujo de aire. Entonces, lo que necesitamos no es tener algo preparado de aquí a 100 años porque es imposible que seamos adivinos o que seamos profetas. Lo que tenemos que hacer es una preparación continua, ser responsables en el trabajo que estamos haciendo y preparar a los profesionales del futuro. Y que países como Bolivia y como Perú y como Argentina y que como Colombia y como cualquier otro de los que estamos ahora aquí reunidos, tengamos las capacidades técnicas de que aquí a unos años podamos solucionar los problemas que se nos enfrenten. Cuando ha llegado el COVID, nadie tenía la solución, nadie tenía la respuesta, pero sí había profesionales comprometidos que han podido dar opciones y propuestas muy buenas y con las que se está luchando en varios lugares del mundo y del país, y tenemos que hacer lo mismo. Entonces, parte de nuestra responsabilidad para ver hacia el futuro es preparar a nuestros nuevos profesionales, poder transmitirles lo que hemos aprendido y poder dejar algo nuestro para de aquí a futuro. ¿Qué podemos hacer con los hospitales? No pensando en el hospital de aquí a 100 años, pensando en el hospital de ahora. Tenemos que pensar en hospitales que sean adaptables, flexibles, que tengan una arquitectura, una infraestructura, una tecnología que pueda ser adaptable, como construcción en seco o tecnologías que puedan ser adaptables a lo que venga. Es lo que podemos hacer ahora porque es lo que conocemos.
pero no podemos ser Está bien, profetas Jaime. en este nivel. Bueno, Sí. eso era solo como un comentario. Guillermo, hemos compartido un montón Por de... favor, hay participantes, estimado Muchas Jaime, gracias. como perdón. esta, ¿no? Sí, No sé Sí, si Sí. de la palabra a Gabriela como he Murillo. dicho, es algo, es una perspectiva muy personal. Gracias. Está bien, Jaime. Por favor, Gabriela Murillo, tenía una consulta. Por favor, lo habilita el micrófono. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, Sí, fuerte te y claro. escucho Ok, perfectamente. bueno, un gusto, saludos desde Costa Rica. Hola, María. Sí, trabajo en la Saludos. Caja Costarricense de Seguro Social, en la Dirección de Arquitectura e Ingeniería. Ujú. Gracias por la charla, al arquitecto Guillermo, una consulta. Tenemos un médico muy interesante con una visión de que los hospitales deberíamos organizarlos por grupos etarios. Tal vez me explico. Sí. Así como hay un departamento de pediatría, ¿verdad? De neonatología, él cree que debería haber un área de adolescentes diseñada para tener adolescentes, ambientada para adolescentes. Debería haber el área de adulto mayor también con un enfoque hacia el adulto mayor y más bien de ir los hospitales en grupos etarios, no tanto de que están enfermos, ¿verdad? Neurología, cardiología, ginecología, sino por grupos etarios. Me pareció un planteamiento muy interesante. Quería oír al arquitecto Guillermo qué pensaba un poco de esta idea. Gracias. Mira, María del Pilar, es verdad. En el primer nivel de atención se atienden los programas que tú sabes, el adulto mayor, el adolescente, el niño sano y todos esos programas ya tienen un concepto sobre la funcionalidad dentro de la red de salud. El hospital, ok, tu médico dice que sí, puedo tener departamentos y debo tener, pero eso depende mucho de la complejidad de tu hospital. Acuérdate que siempre hacemos hospitales a 15 años y volvemos a reactualizarlos a partir de los 15 años para arriba. Lo dice el BID, lo dice la OPS, lo dicen todo, que es el tiempo que te demora eso. En base a tu pregunta, yo creo que el médico está enfocando ciertas atenciones del primer nivel para que lo refuercen adecuadamente y solo lleguen a tu hospital guardia, por decir algo, lleguen los casos emblemáticos o los casos que requieran la atención e intervención de pacientes a ese nivel de resolución. ¿Correcto? Sí, tal vez repregunto. Sí, el tema del primer nivel, sí, yo lo entiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay gente que dice, bueno, es que los adolescentes en un hospital, bueno, cuando están con casos complejos, requieren una ambientación para adolescentes, ¿verdad? Que es distinta a la ambientación para adulto o para niño. Igual que el niño tenga su ambientación y el adulto mayor también. Entonces es un poco más sobre el tema de la ambientación y que los servicios giren alrededor de eso, ¿verdad? Obviamente con el nivel de complejidad que requiere un hospital, no precisamente el primer nivel. Sí, los hospitales, por ejemplo, nosotros tenemos hospitales del niño, un hospital o dos hospitales del niño que atienden exclusivamente a niños, ¿no? Tenga en cuenta que no todos los pacientes en un hospital son niños, sino son personas con enfermedades. Es igual que el hospital que se dedica a oncología, está diseñado exclusivamente para atenciones de oncología. Eso no quiere decir que el hospital principal no tenga atenciones de oncología en medios de prevención. Claro, pueden haber. Actualmente en hospitales 2.2, de categoría 2.2, se está llevando pacientes de lo que tú mencionas, programas que suben a ese nivel para la atención continua de los pacientes que son derivados del primer nivel de atención. Entonces, sí, pero en el futuro, ¿cómo trabajaremos ese tipo de actividades? Eso es lo que más nos preocupa. Hacemos hospitales que duran 30 años, como lo dijo Jaime, o como lo dice un joven que está escribiendo, que los hospitales demoran 30 y 50 años, sí, pero el futuro, ¿cómo será el hospital al 2030? No nos vayamos más allá. Al 2030, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Podemos mejorar la atención de los pacientes? ¿Cuál es el resultado para medir esa atención de pacientes?
¿no? Tenemos que prepararnos. Los médicos ayudarán a fortalecer, pero también es necesario saber que todo está integrado a base de una red. Un hospital solo no puede desarrollar todo eso porque no tiene el personal adecuado para que funcione correctamente. Salvo el caso que se prepare un médico y todo, ¿no? Y traer a todos los médicos que han emigrado de países para irse a otros lugares, ¿no? Por falta de recursos económicos y que no tenemos la cantidad de médicos que requerimos y eso nos estamos dando cuenta hoy en día con las pandemias. Nos faltan médicos en todas las actividades, inclusive el personal de primer nivel está escaso. Entonces habría que mejorar toda una literatura, toda una normativa a través de gobierno, para tal manera que los arquitectos podemos desarrollar esa actividad. Muchos de nosotros ha pasado por un ministerio en algún momento de salud, ha trabajado en formulación de normas, pero se han dado hechos en base a la realidad del país. ¿Ok? Permítanme primero, Gabriela, un saludo fuerte a todos nuestros colegas en Costa Rica, en especial a nuestra amiga y compañera Dani Ureña, con la que hemos Así es. compartido grandes cosas allá y aquí también y en Perú. Quiero pasarle, bueno, aprovecho de tu presencia para que le pases nuestros saludos a ella de parte de la PAES y de la BAI, y quiero pasarle la palabra a nuestra colega y miembro del directorio de la BAI, la arquitecta Silvia Siles, que quiere dar su comentario. Silvia, tienes ya el micrófono habilitado. Acabo de verla acá. Buenas. En realidad apoyar un poco lo que venían diciendo. Yo les recomiendo, le escribí en el chat en el chat público, de que tomen el curso de análisis de preinversión hospitalaria que ofrece el BID. Es una buena base, habla mucho de este tema. Te da todos los enfoques para ir paso por paso, pero específicamente lo que venían hablando, te habla así de una planificación de hospital a 20 años. En 15 años en el factor económico te dice que a los 15 años no solamente has llegado a una estabilización del uso, sino que hasta que el hospital funciona como pensabas que iba a funcionar, sino que a los 15 años encuentras una estabilización económica de la inversión inicial. Y tienes que comenzar a pensar a partir de esos 15 en la parte que va a ser la implementación de cambios, mejoras, ampliación o restricción de crecimiento. Y te da factores e indicadores, que un indicador es una base científica que es datos que tomas de todo tu hospital, que te muestra un poco el camino que vas a tomar, cuál sería la mejor solución, ¿no? Eso le sirve mucho a los públicos, porque la idea es que no puedes planificar, como dicen, algo para 100 años, pero ahí también te explica cuánto tiempo debería tener el valor estructural del edificio, digamos. ¿Cuánto tiempo tiene el valor del equipamiento? Porque el equipamiento no va a esperar los 15 años. Ahí te explican que a los 5 años muchos de esos equipamientos van a ser superados tecnológicamente por otros. Entonces, están los capítulos de planificación de hospital propiamente dicha, de operación, financiamiento, y incluso hay el de recursos humanos, el de parte operativa. Entonces, uno tiene que entender todos estos factores, y son cursos libres que hay que tomarlos con certificación anuales. No es que le quiera hacer publicidad, sino realmente a mí me ha servido mucho para apoyar las ideas, sobre todo para la gente que trabaja en la parte pública, ¿no? Te habla cómo solventar todas estas decisiones. En la parte privada obedece mucho a un plan de negocio. Cuando hablaban un poco sobre el tema de hacer hospitales por grupos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos es muy interesante este sistema. Ellos han llegado a una cierta cobertura y según el plan de negocios comienzan a desarrollar este tipo de hospitales. Incluso los académicos, la parte académica, enfoca a explotar en sus alumnos el desarrollo de hospitales más especializados. Eso es donde les decía que comienza lo que es la base de lo que uno tiene que saber y luego la innovación. Entonces comienzan a ver, por ejemplo, un estudio muy grande en Estados Unidos, que es muy bueno, a mí me gusta mucho, en BBG, trabajaba y sacó un premio específico de una habitación diseñada solamente para atender pacientes millennials. Entonces, es algo, o sea, todo el mundo hizo un estudio de cómo se recupera más rápido ese tipo de pacientes.
así como la hay para todo tipo de pacientes. Entonces, eso está disponible. Ustedes pueden ver en las plataformas de la mayoría de estos estudios grandes, tienen espacios de investigación para ver todas sus investigaciones específicas. Entonces, ¿cuándo uno tendría que irse a ese tipo de modelo hospitalario? Va a depender si eres público o privado, ¿no? En el caso del privado, por ejemplo, cuando comienzan a aglomerarse muchos hospitales en un mismo sector, no vas a volver a poner el mismo servicio porque financieramente no da. Entonces comienzas a saber qué le falta a los otros para complementar. Y así han ido creciendo en algunas ciudades. Por ejemplo, en Houston hay una gran ciudad hospitalaria, un gran centro hospitalario, donde todos tienen, comienzan con los grandes complejos y después un montón de centros especializados y específicos. Entonces, es una buena experiencia. Realizado, a mí lo que me impactaba era realizado a lo que es ahora la experiencia de esta pandemia. Estados Unidos tuvo una experiencia muy fuerte que fue pero contra desastres, todos los tornados, todo eso, Katrina, que destrozaba todo esto. Entonces, todos los hospitales volcaron a hacerlos mucho más flexibles en servicios de atención masivos. Entonces, uno iba y veía que las salas de espera tenían todas las conexiones de gases, todo eso, como para poder usarse como bahías de atención de emergencia. ¿Por qué? Porque habían sufrido desastres tales como Katrina y otros, en los cuales había una masiva atención de gente. Sin embargo, no habían considerado que esa masiva atención de gente pueda ser del tipo crítico, o sea, que todos sean como en este caso, que es terapia intensiva. Entonces sí, y lo he visto en las noticias, se han sentido rebasados porque pese a que tenían un rebalse en un tipo de atención, que era atención. Ponencia de ayer y de hoy día, ¿no? Y de otros participantes que después de mucho tiempo no los veía. Espero que sea satisfactorio para cada uno de nosotros a la hora de estar participando de este importante evento. Gracias a Rodrigo, gracias a Jaime Catacora, Silvia y a todos los que han hecho posible que este curso se desarrolle en el tiempo y en el número de ponencias que lograron juntarse para ello. Gracias Bolivia, gracias amigos, gracias Costa Rica que está presente, Chile, Perú, Argentina. Esperemos encontrarnos nuevamente en un evento de esta naturaleza. Gracias una vez más. Colombia. Gracias, arquitecto. Pascual, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer infinitamente a la BAIT, a través de su presidente, el ingeniero Jaime Catacora, a la AES, a través de su presidente, el arquitecto Guillermo Turza. Creo que este es un esfuerzo conjunto de ambas entidades colegiadas. Nosotros en este caso como presidente de la CIP Tarija, en representación de todo el directorio, queremos manifestar de que estamos muy contentos con el éxito que ha tenido esta serie de cursos. Obviamente esto no hubiera sido posible sin el apoyo importante de ustedes, arquitecto Jaime, arquitecto Turza. También quiero agradecer de manera muy especial al ingeniero Rodrigo Alcoba, que ha sido pues nuestro coordinador y el coordinador de las temáticas, y ha estado pendiente para cada detalle para que este esfuerzo conjunto pues salga lo mejor posible y bueno, pues ustedes puedan tener ahí el aprovechamiento de cada una de las temáticas. Bueno, quiero agradecer a todos los ponentes, empezando por el ingeniero Rolando Grandi, el arquitecto Guillermo Turza, a la ingeniera biomédica Wendy Vargas, al arquitecto John López, a la arquitecta Telma Alvarado, al ingeniero Rodrigo Salinas, a la ingeniera Giovanna Isabel, al arquitecto Miguel Ángel Ruiz, al ingeniero José Gregorio, a la arquitecta Silvia Tatiana, por habernos ayudado a que esta serie de más de 13 cursos pues haya podido llegar a bastante gente, ingenieros, arquitectos, gente que trabaja en la área hospitalaria. Creo que esta es una contribución hacia la sociedad, una contribución con conocimiento hacia la sociedad, y en especial el personal que trabaja en la área hospitalaria, para que de aquí en adelante, seguramente por emergencia sanitaria,
van a salir muchos proyectos relacionados a la ingeniería hospitalaria. Y creo que este es un empiezo. Seguramente más adelante ya vamos a estar conversando con todos ustedes, especialmente con la BAIT y con la PAES, para poder organizar cursos más largos, hacer especialidades, sea diplomados, e incluso pensar en una maestría, ¿no? Bueno, para finalizar, también quiero agradecer a nuestro coordinador, el ingeniero Yasmani Tamás, que ha estado todos los días con ustedes, al ingeniero Pablo González, que es parte de nuestro directorio de la CIP Tarija. Y bueno, pues muy contento por el éxito que han tenido todas estas conversaciones. Muchas gracias. Seguramente más pronto nos estaría contactando para organizar otros eventos similares. Muchas gracias. Gracias, Michuca. Perdón, Pascual. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias, gracias una vez más. Será hasta una próxima, ¿no? Ya sigue hablando porque ya se cortó. Remame.